Gracias por continuar con nosotros en Foro Global. Es momento de hacer un enlace vía Skype con Reinaldo Díaz. Él es el alcalde encargado de Latillo en Venezuela. Previamente se desempeñó como concejal de Voluntad Popular en el mismo municipio venezolano, en donde presidió la Comisión de Planificación, Desarrollo, Urbanismo, Salud y Ambiente. Además es abogado graduado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y especialista en políticas públicas del Centro Latinoamericano de Ciencias Políticas. Reinaldo, muchas gracias por este enlace para Foro Global. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y muchas gracias a todos por la invitación. No, al contrario. Oye, a ver, empecemos primero con esta declaración que me parece una advertencia por parte del presidente Nicolás Maduro. Él dice que aún y con todo, y si hubiese una invasión por parte de Estados Unidos el año que viene, habrá elecciones presidenciales en Venezuela. Sí, bueno, actualmente nosotros estamos viviendo una crisis muy grave en todo sentido, política, social, económica, humanitaria, y la realidad es que el sistema político que hoy tenemos en Venezuela es literalmente una dictadura, la cual busca de alguna forma legitimarse a través de elecciones, pero la realidad es que hoy el voto en Venezuela no representa la capacidad legítima de elegir, porque a través de, bueno, un sinnúmero de arbitrariedades, de trampas, de adversidades, el pueblo venezolano hoy no puede elegir. Y después de que vimos el fraude de la Asamblea Nacional Constituyente, que ahí sigue como un elefante blanco montado, que lo único que hace es tratar de deslegitimar a la oposición y meter preso a la disidencia, pues nosotros estamos literalmente hoy en una trampa en donde nos llevan a votar a procesos electorales, pero posteriormente la Asamblea Nacional Constituyente tiene que legitimar finalmente no el voto popular, que es lo más importante de todo. La gente puede votar por alguien, pero al final la Asamblea Nacional Constituyente pues puede decidir si esta persona efectivamente ganó o no. Y hemos vivido ya fraudes, hemos vivido arbitrariedades en las cuales después de que ganan los candidatos democráticos, los llevan a la Asamblea Nacional Constituyente y los obligan a juramentarse ante ella y a bajar la cabeza ante ella. Y bueno, evidentemente lo que está buscando Nicolás Maduro con estas elecciones presidenciales adelantadas es que bajo esta trampa en la cual hoy estamos inmersos, es buscar bueno, una manera forzada que ellos se vean en la necesidad de volver a hacer un fraude electoral para montarse nuevamente en el poder él como presidente, legitimarse con unas elecciones y entonces instaurar finalmente la última fase de la revolución, que es instaurar el comunismo en Venezuela, que es algo que ya han comentado desde hace varios años y que, bueno, estamos en vísperas de que eso se pueda materializar si nosotros como venezolanos demócratas no luchamos contra ella. Reinaldo, se abre un dilema para la oposición venezolana en estos momentos por el hecho de que, en efecto, Nicolás Maduro está insistiendo en estos comicios presidenciales para el año que viene, con todo este contexto que mencionas precisamente de que no creen ustedes que vaya a haber una competencia electoral realmente confiable, pero recientemente hubo un proceso de elecciones regionales en donde la oposición ganó 2 gubernaturas más, ¿no? Pasaron, me parece que de 3 a 5. ¿Qué están pensando de aquí para el año 2018? Ya en un momento anterior, en un momento electoral anterior, la oposición en conjunto decidió no participar en un proceso electoral y eso llevó a que el Congreso fuera completamente chavista, luego regresaron a volver a participar y entiendo ahorita que hay una división otra vez adentro de la oposición en el sentido de que no saben qué van a hacer todavía de aquí al 18. Sí, bueno, lo primero que tenemos que hacer es que nosotros tenemos el poder dentro de la Asamblea Nacional con 112 diputados electos en el año 2015 para poder nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral. El tema es que este nuevo Consejo Nacional Electoral va a tener que poder ejercer sus funciones, ya viendo la persecución que se dio con los magistrados del Tribunal Supremo, probablemente lo vayan a tener que hacer desde el exterior. Pero lo importante es que nosotros tenemos que empezar a ejecutar acciones en concretas para poder devolverle el poder del voto y de elegir a los venezolanos. Así que eso sería una de las primeras acciones en concreta que estamos buscando de cara a la unidad y de cara a los que nos oponemos a presentarnos nuevamente a un proceso electoral en el cual no tenga condiciones claras para poder elegir efectivamente y que además no nos subordinemos dentro de lo que es la Asamblea Nacional Constituyente. En segundo lugar, es que tenemos que seguir activando las sanciones internacionales contra los que hoy están corrompiendo el poder en Venezuela y que han usurpado todas las funciones de los poderes públicos.
Ya hoy todo se centraliza en el presidente de la República y en la Asamblea Nacional Constituyente. Más de 50 naciones no reconocen la Asamblea Nacional Constituyente porque es ilegítima, porque además la misma empresa que estuvo haciendo todo lo que es, o prestando el servicio técnico para estas elecciones en ese momento, hasta ella misma dijo que fue un fraude, que hubo 1.500.000 votos que no sabían de dónde habían salido. Entonces, bueno, el mundo entero está en contra de esta Asamblea Nacional Constituyente y nosotros estamos exigiendo que las sanciones sigan avanzando en este sentido y que además cualquier opositor que se legitime ante esta Asamblea Nacional Constituyente debería también ser sancionado por estas mismas organizaciones internacionales o distintos países que están emitiendo sanciones, dado que se están prestando para legitimar y para sostener a la dictadura. Y finalmente, bueno, en este reacomodo que estamos haciendo al interno, obviamente una de las acciones principales es que para volver a ganar la credibilidad con el pueblo de Venezuela tenemos que configurar una nueva unidad y retomar las acciones de calle, que son fundamentales para poder presionar a esta dictadura como un elemento clave en el cual si nosotros con acciones internacionales y con presión de calle podemos poco a poco, bueno, forzar que este gobierno haga elecciones libres, justas, con veedores internacionales y que finalmente puedan tener resultados legítimos. Retomar las calles significa volver a salir a marchar, bajo el riesgo incluso de que puedan ser detenidos algunos de los líderes de la oposición venezolana, como le ocurrió de manera injusta a Leopoldo López. Sí, creo que nosotros tenemos que seguir asumiendo los retos y los riesgos. Obviamente habrá que mutar los mecanismos en los cuales siempre hemos salido a protestar. Tendremos que ser obviamente mucho más cuidadosos, pero el que hoy estemos tranquilos o que no estemos protestando en las calles no nos garantiza de que no seamos perseguidos. Ya el mismo presidente Nicolás Maduro el día de ayer en una cadena nacional anunció que las personas que llamen a no votar también serán sujetas a detenciones, a persecuciones. Bueno, el derecho legítimo que tienen los ciudadanos también puede pasar por la acción legítima de la protesta, de la abstención, frente a un escenario en el cual nos vemos inmersos que es completamente ilegítimo el proceso electoral que nos están llevando. Primero, porque es convocado por la Asamblea Nacional Constituyente. Segundo, porque el fraude lo hemos visto ya en varias oportunidades y se evidenció en las últimas elecciones regionales, en donde se movilizaron al final en 48 horas a 700.000 electores en 48 horas para que votaran en otros centros. Sí. Se han verificado multiplicidad de cédulas, se han verificado acciones militares en centros electorales para intimidar a los electores. Se han identificado un sinnúmero de cosas que obviamente nosotros no nos podemos prestar y por eso estamos protestando ahora, que estamos además a vísperas de unas elecciones municipales. Claro, porque claro. Si no lo Vamos ahora... Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Reinaldo, pero permítanos mantener la conversación contigo. Platiquemos en otra ocasión sobre este tema. Le vamos a dar mucho seguimiento. Le hemos dado mucho seguimiento por acá. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Sobre todo gracias a ti, así está de difícil y de compleja la situación en Venezuela, pero muchas gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV. Yo te espero mañana para una conversación global de viernes con Faye Berman. Vamos a hablar sobre su libro Mex America, una conversación en torno a los nuevos inmigrantes mexicoamericanos que están allá. Te espero mañana en punto a las 11 de la noche. Por lo pronto te deseo muy buenas noches.